cuando el reloj marcó la medianoche, señalando los últimos momentos de 1943 y el comienzo del año nuevo de 1944. La Segunda Guerra Mundial continuaba a un ritmo cada vez más acelerado. Todas las miradas se dirigieron a Londres mientras se ultimaban los preparativos para la Operación Overlord, la tan esperada invasión aliada del norte de Francia. En Alemania, Adolf Hitler y sus altos mandos sabían muy bien que las fuerzas de invasión pronto estarían en camino, pero aún no se sabía dónde desembarcarían. Y quizás lo más importante, cuándo cruzarían el Canal de la Mancha. Las apariciones públicas de Hitler eran ahora muy escasas, y el Führer luchaba por aceptar la realidad de la situación alemana. Por todos lados, su posición se volvía cada día más insostenible, con los aliados logrando avances significativos tanto en el teatro de operaciones europeo como en el del Pacífico. Rodeado de sus secuaces, Joseph Goebbels, Heinrich Himmler y Hermann Göring, por nombrar solo a algunos, Hitler se volvió cada vez más retraído y a menudo tomaba decisiones irracionales. Incluso los más cercanos a él comenzaron finalmente a darse cuenta de que su líder ya no era el gran salvador de Alemania que una vez habían creído que era. A menudo se pasa por alto, pero a medida que avanzamos en el análisis del plan para la victoria y los preparativos de la Operación Overlord, hubo una invasión aliada de Francia, a una escala mucho menor, en 1942. El 19 de agosto se llevó a cabo una incursión conjunta de comandos británicos y canadienses en el puerto francés de Dieppe, en la que 5.000 soldados, más 50 Rangers estadounidenses y la mitad de soldados de la Francia Libre, participaron en la Operación Jubilee. Aunque no tuvo éxito, proporcionó a los aliados información vital que les ayudó a planificar un futuro asalto a la costa francesa, que finalmente se materializaría en los desembarcos del día D. Las bajas en Dieppe fueron un desastre para los aliados, especialmente para los canadienses, mientras que todo el equipo y los vehículos quedaron abandonados en las playas. Curiosamente, al enterarse de la noticia, Hitler se burló de su enemigo diciendo: «Los británicos han tenido la cortesía de cruzar el mar para ofrecer al enemigo una muestra completa de sus armas». Pero más tarde, cuando informó a sus comandantes, el tono de Hitler fue mucho más reflexivo, al decirles: «Debemos darnos cuenta de que no somos los únicos que aprendemos de la lección de Dieppe. Los británicos también han aprendido. Debemos contar con un método de ataque totalmente diferente y en un lugar diferente. Puede que Dieppe haya sido un pequeño bache en el radar de esta guerra mundial, pero, al igual que tantas operaciones que no lograron sus objetivos, contribuyó de manera importante al panorama general. La lucha por el norte de África había terminado, y los aliados aprovecharon rápidamente su ventaja, poniendo en marcha planes para llevar el ataque al sur de Europa a través de Italia. La Operación Husky fue su primera ofensiva, centrada en la isla de Sicilia, y tras una rápida victoria, la campaña por Italia parecía estar a su alcance. Sin embargo, en la guerra, la marea puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos, y la lucha por Italia distaba mucho de ser un hecho consumado. Hitler fue incapaz de impedir que los italianos se rindieran y, por lo tanto, ordenó una invasión alemana de la nación de su antiguo compañero de armas, Benito Mussolini. Esto hizo que el avance para tomar el control de Roma por parte de las tropas británicas, estadounidenses y canadienses fuera una tarea mucho más difícil de lo que se había previsto. A pesar de las dificultades a las que se enfrentaban los aliados en Italia, a finales de 1943, los planes para la liberación de Francia en la primavera o el verano de 1944 ya eran imparables, mientras los rusos seguían atacando a los alemanes desde el este y los estadounidenses luchaban por la supremacía en el Pacífico.
Gran Bretaña se preparaba para acoger a la fuerza de invasión más poderosa que el mundo había visto jamás. Por muy positivas que fueran las noticias sobre el avance de los aliados en todo el mundo, aquellos a quienes Hitler había condenado a los campos de concentración, ya fueran judíos, polacos o gitanos, se enfrentaban a un sufrimiento mayor que nunca. Otro campo de concentración más abrió sus puertas en Polonia el día de Año Nuevo, en lo que anteriormente había sido un campo de trabajos forzados, tiranizado por su comandante, Amnon Goth. Su trato sádico hacia los reclusos quedó de manifiesto en la conmovedora película La lista de Schindler, que alertó a toda una nueva generación sobre los verdaderos horrores de la guerra. Aún así, crecía la resistencia contra la opresión del Eje, con personas valientes que a menudo se enfrentaban personalmente a quienes se aprovechaban de civiles inocentes, simplemente atrapados en el conflicto. En Filipinas, un ingeniero de minas estadounidense llamado Wendell Fertig se había negado a rendirse cuando los japoneses reconquistaron las islas en 1942. Él mismo, un civil, se adentró en la selva y formó una fuerza de varios miles de filipinos, y juntos hostigaron constantemente al cada vez más tiránico ejército japonés de ocupación. Wendell Fertig solo cesó sus actividades de guerrilla en las selvas de Filipinas cuando el general estadounidense Douglas MacArthur regresó para recuperar las islas de manos de los japoneses más tarde, en 1944, tal como había prometido que haría. Mientras tanto, la Real Fuerza Aérea Británica llevaba algún tiempo bombardeando sistemáticamente Berlín y había planeado un nuevo ataque aéreo para la primera noche del Año Nuevo. El mal tiempo obligó a un breve aplazamiento, pero el 2 de enero todo volvió a la normalidad y la sede del poder de Hitler se vio sitiada una vez más. Al igual que todo seguía como de costumbre para los pilotos británicos, los estadounidenses continuaban avanzando en su campaña por Nueva Guinea y Nueva Bretaña en el Pacífico. Japón aún estaba muy lejos, pero para los rusos su objetivo de llegar a Alemania se acercaba día a día. El 3 de enero, el Ejército Rojo se encontraba a menos de 10 millas de lo que había sido la frontera polaca en 1939, lo que no dejó ninguna duda a Adolf Hitler de que el avance ruso no estaba lejos. Sin embargo, lo que más preocupaba a Hitler era la invasión aliada a través del Canal de la Mancha. Los aviones estadounidenses y británicos iniciaron la operación Carpetbagger el día 4, lanzando armas y suministros a los grupos de resistencia en Francia, Holanda, Bélgica e Italia, mientras los preparativos cuidadosamente planificados por los aliados iban encajando en su lugar. También era el momento de que los aliados comenzaran a convocar a Londres a los principales protagonistas encargados de dirigir la operación Overlord de la Present, el general Bernard Montgomery, ahora Sir Bernard tras haber sido nombrado caballero por el rey Jorge VI en reconocimiento a su victoria en el Alamein, había regresado a Inglaterra desde Italia para asumir el mando del contingente británico de la Fuerza Expedicionaria Aliada. Para sus hombres, Monty, como lo conocían cariñosamente, era un héroe al que seguirían hasta los confines de la tierra. Pero para quienes estaban a su mando, Monty podía ser una especie de bala perdida. Era extraordinariamente valioso en la lucha contra Hitler, pero se solía decir que Montgomery era un gran jefe, bajo el cual servir, difícil de tener como compañero, pero un infierno como superior. Para quienquiera que estuviera a cargo de la operación Overlord, ganarse el respeto de Monty era crucial si este brillante pero difícil general iba a desarrollar todo su indudable potencial.
La decisión sobre el nombramiento de un comandante en jefe de la Fuerza de Invasión Aliada se había tomado ya en 1943, y en enero de 1944 llegó el momento de que el general estadounidense Dwight D. Eisenhower asumiera su cargo en Londres. En el territorio natal de Winston Churchill, trabajar con el inconformista primer ministro británico siempre iba a ser un desafío, y con Monty ya en el lugar también, se iba a necesitar una mano muy firme al timón para mantener el plan de invasión en marcha. Incluso ahora, en el siglo XXI, cuando se le pide a la gente que nombre a los héroes de la Segunda Guerra Mundial, es raro que Dwight D. Eisenhower encabece muchas listas. Sin embargo, sin la actitud serena de Eisenhower, su determinación de acero, su cortesía discreta y su brillante mente militar, el resultado de la Segunda Guerra Mundial podría haber sido muy diferente. Así pues, antes de continuar, echaremos un breve vistazo al hombre encargado de la ejecución exitosa de la Operación Overlord, quien también estaba destinado a convertirse en el 34º presidente de los Estados Unidos. Foto 53. Nacido como David Dwight Eisenhower en el condado de Grayson, Texas, el 14 de octubre de 1890. Su apodo de la infancia, Ike, lo acompañó toda su vida. Sorprendentemente, sus padres eran pacifistas, pero esto no le impidió asistir a la Academia Militar de West Point, ya que creían que le proporcionaría la mejor educación posible. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, mientras Eisenhower estaba en West Point, inevitablemente emprendió la carrera militar. Pero incluso cuando los estadounidenses entraron en el conflicto en 1917, las funciones de Eisenhower en el cuerpo de tanques lo mantuvieron cerca de casa. Tras la firma del armisticio en 1918, Eisenhower siguió adelante con su carrera militar durante los años 20 y 30, trabajando bajo el mando de hombres tan poderosos como el general Douglas MacArthur. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en 1939, Eisenhower se había ganado una reputación de primera clase como administrador y se encontró sirviendo con MacArthur en Filipinas. Los ascensos llegaron rápidamente, y cuando Eisenhower regresó a Estados Unidos para ocupar cargos en Washington, California y Texas, ascendió de teniente coronel a general de brigada, adscrito al Estado Mayor en Washington, a finales de 1941. En poco tiempo, Eisenhower se convirtió en subjefe de Estado Mayor de la División de Operaciones, y sus evidentes habilidades administrativas lo llevaron a ser nombrado comandante general del Teatro de Operaciones Europeo en Londres. Fue después de esto cuando se convirtió en comandante supremo de las fuerzas aliadas en el norte de África, y cuando la batalla se trasladó a Italia tras la expulsión de Rommel de Túnez, Eisenhower siguió el curso de los acontecimientos. Puede que no fuera un soldado en el campo de batalla enzarzado en combates cuerpo a cuerpo, pero los dones excepcionales que poseía este texano de modales afables eran igualmente valiosos en la lucha contra Hitler, y había llegado el momento de que Eisenhower demostrara al mundo que estaba a la altura de la tarea, que ahora se le encomendaba al llegar a Londres, para asumir el mando de la Operación Overlord. Era de vital importancia. Mientras Eisenhower y los altos mandos militares se ponían manos a la obra para perfeccionar los planes del desembarco del día D, que el pueblo británico hiciera todo lo posible para contribuir al esfuerzo de guerra. En el frente interno, el gobierno se involucró cada vez más en la educación de la población para que cada individuo pudiera desempeñar su papel. Desde las primeras instrucciones de cavar por la victoria, para fomentar la producción de alimentos, se habían tomado medidas para que todos comieran de manera saludable. A principios de 1944, el racionamiento había sido una forma de vida durante años, y enseñar a las familias a aprovechar al máximo sus raciones semanales se consideraba un asunto del gobierno. El Ministerio de Alimentación había reclutado a economistas domésticos para fomentar la alimentación saludable. Se ideaban recetas creativas para preparar comidas sabrosas con lo que hubiera disponible y, a menudo,
Se reclutaba entre artistas populares para la causa. Como sabemos, el primer racionamiento en 1940 se aplicó al tocino, la mantequilla y el azúcar. Y rápidamente le siguieron la carne, el té, la mermelada, las galletas, los cereales para el desayuno, el queso, los huevos, la leche, la fruta enlatada y los dulces. Algunos alimentos quedaban ocasionalmente fuera del racionamiento, como la carne de ballena. Pero incluso los cocineros más hábiles del ministerio tenían dificultades para encontrar formas de hacerla apetecible. La idea del racionamiento era garantizar que, tanto para los ricos como para los pobres, los alimentos y los artículos esenciales se distribuyeran de manera justa. Sin embargo, sería poco realista pensar que no existía un próspero mercado negro, ya que, aunque la mayoría de los británicos eran respetuosos de la ley y tenían espíritu cívico, todavía había algunos para quienes el dinero hablaba, a pesar de los mejores esfuerzos del gobierno. Curiosamente, a pesar de que los alimentos en las tiendas estaban racionados, las comidas servidas en los restaurantes no lo estaban. A finales de 1944, se estimaba que el 9% de toda la comida se consumía fuera del hogar, con establecimientos conocidos como restaurantes británicos, abriendo por todo el país. Por lo general, cobraban menos de un chelín por una comida de 3 platos y ofrecían comida sencilla y saludable en cualquier lugar donde se pudiera encontrar un local adecuado. Se promulgaron leyes para que ni siquiera los restaurantes londinenses más exclusivos pudieran cobrar más de 5 chelines, y se limitó a 3 el número máximo de platos permitidos. También era obligatorio que las fábricas, tan vitales para el esfuerzo bélico, contaran con comedores, ya que el gobierno se aseguraba de que la población estuviera lo mejor alimentada y sana posible para poder trabajar a pleno rendimiento. No solo se racionaba la comida, con el tiempo, la ropa, la gasolina e incluso el jabón quedaron controlados mediante cupones. La moda definitivamente tuvo que pasar a un segundo plano, y toda la ropa disponible debía ajustarse al estándar utility, lo que significaba un uso mínimo de tela, sin dobladillos ni adornos. Las medias de nylon eran cosa del pasado, y las mujeres se pintaban las piernas con lo que encontraban. El colorante para salsas mezclado con lápiz de cejas resultó ser una opción popular. Pero cuando los GI comenzaron a llegar a Gran Bretaña en 1942, trajeron consigo lujos como las medias de nylon, junto con chocolate, chicle y cigarrillos, lo que hizo que los militares estadounidenses fueran muy populares. El término SHEI surgió porque todo el equipo de los soldados estadounidenses llevaba estampadas las palabras Government Issue, suministro del gobierno, que rápidamente se abrevió como GI. Los compatriotas de Eisenhower fueron una adición glamorosa a la existencia muy ordenada y llena de obligaciones de las mujeres en el frente interno británico. Y a lo largo de 1944, su número aumentó rápidamente. Sin embargo, esto no siempre fue un buen augurio para las relaciones anglo-estadounidenses, sobre todo porque los hombres que se quedaban en el frente interno tendían a ser vistos como de segunda categoría por no llevar uniforme. La expresión overpaid, oversexed and overhere, sobrepagados, con exceso de sexo y demás por aquí, era utilizada a menudo por los hombres británicos para describir a los GI, pero por parte de las damas con las que bailaban y coqueteaban, había notablemente menos quejas. No obstante, hubo muchos corazones rotos, especialmente con un estimado de 1,5 millones de soldados estadounidenses estacionados en Gran Bretaña en el periodo previo al día D. Más de 15,000 de ellos se casaron con chicas del Reino Unido, solo en 1944. Y el fenómeno de las novias de los soldados estadounidenses significó que muchas de estas jóvenes se mudaron a Estados Unidos, ya fuera durante o después de la guerra. Pero rara vez se trataba de un felices para siempre. A menudo se casaban tras un romance relámpago de apenas unos días, y la cruda realidad de la vida en un país diferente, a miles de kilómetros de sus familias,
hizo que un buen número de estos matrimonios terminaran en divorcio. Además, miles de chicas quedaron embarazadas de soldados estadounidenses, lo que a menudo causó una gran devastación en las familias británicas que continuó mucho después de que los soldados se hubieran ido a casa. Por lo tanto, no es de extrañar que los hombres británicos que se quedaron en el frente interno estuvieran descontentos con la conducta de sus aliados, con quienes simplemente no podían competir, especialmente porque por lo general eran ignorados por la población femenina, ya que en su mayoría eran ancianos, de mala salud, con ocupaciones menos glamorosas que los eximían del reclutamiento, o, lo peor de todo, evasores del servicio militar. También existía un grupo conocido como objetores de conciencia, a quienes se les permitía registrarse para no luchar si su religión o sus creencias se lo impedían. A varios de ellos los enviaron a trabajar a las minas de carbón de Gran Bretaña, pero esto no impidió que los tacharan de cobardes por no llevar uniforme. A finales de 1943 y a principios de 1944, esto tuvo un efecto sorprendentemente adverso en otro grupo de mineros, que se encontraron excavando en busca de carbón por una razón muy diferente. Conocidos como los Bevin Boys, la comunidad en general los confundía a menudo con objetores de conciencia y los rechazaba por cobardía. Esto fue, sin duda, una injusticia, ya que trabajaban jornadas increíblemente largas en las condiciones más difíciles, y sin ellos la nación británica y todo el esfuerzo bélico se habrían paralizado por completo. En la coalición británica de tiempos de guerra bajo el liderazgo de Churchill, había varios ministerios especialmente designados, y junto al Ministerio de Alimentación también existía un Ministerio de Trabajo y Servicio Nacional, supervisado por Ernest Bevin. Ya en mayo de 1939, después de que las tropas de Hitler entraran en Checoslovaquia, se aprobó la Ley de Entrenamiento Militar, que otorgaba al gobierno británico la facultad de convocar a hombres de entre 20 y 22 años para un entrenamiento militar de 6 meses. Tras la declaración de guerra, la Ley de Servicio Nacional, Fuerzas Armadas, entró en vigor y se reclutó a hombres de entre 18 y 40 años, aunque en 1941 se amplió para incluir a hombres de hasta 51 años. Había algunas profesiones exentas de la convocatoria, como la ingeniería y la minería del carbón, pero los hombres aún podían alistarse como voluntarios. Al principio de la guerra, muchos mineros del carbón hicieron precisamente eso, antes de que el gobierno se diera cuenta realmente del problema que esto supondría a medida que quedaran cada vez menos hombres en las minas. Se había promulgado legislación para hacer frente a tales situaciones, gracias a la Ley de Poderes de Emergencia de 1940, seguida de la Orden de Trabajos Esenciales un año después, lo que significaba que quienes quedaban en el frente interno podían ser reclutados para trabajar en industrias esenciales. Sin embargo, la mayoría de los posibles reclutas eran mujeres que no podían ser enviadas a las minas, y aunque Bevin hizo un llamamiento urgente para que los hombres se presentaran como voluntarios, comprensiblemente había pocos dispuestos a dar un paso al frente. Ante la amenaza real de que los mineros que quedaban emprendieran una huelga, Bevin necesitaba actuar rápido. El ministro ideó un sistema por el cual un porcentaje de los reclutados para el servicio nacional sería asignado a las minas. Cada semana, algunos dicen que de su propio sombrero, Bevin sacaba un número entre el 0 y el 9. A cualquiera de los hombres llamados a filas esa semana cuyo número de servicio nacional terminara en ese dígito, se le ordenaría ir a las minas en lugar de a las Fuerzas Armadas. No fue una medida popular y arruinó la carrera política de Bevin, pero fue eficaz, y estos mineros trabajadores recibieron su nombre tras un discurso que Bevin pronunció en un intento por inspirarlos. Necesitamos 720,000 hombres trabajando continuamente en esta industria. Ahí es donde entran ustedes, muchachos. Nuestros combatientes no podrán lograr su objetivo a menos que contemos con un suministro adecuado de carbón. Los Bevin's Boys sin duda cumplieron con su parte,
pero su servicio al rey y al país solo así ha sido debidamente reconocido en tiempos más recientes, lo cual es irónico, ya que, a diferencia de los reclutados en las Fuerzas Armadas, no fueron liberados de su servicio hasta muchos años después de que la guerra hubiera terminado. Mientras Gran Bretaña enfrentaba con resiliencia los desafíos de la escasez de alimentos y combustible, la invasión del Canal de la Mancha pasó de ser un sueño lejano a una realidad, y la maquinaria propagandística alemana se puso a toda marcha para convencer a los civiles de que la guerra seguía yendo a su favor, y no era solo a su propio pueblo a quien intentaban influir. Las transmisiones de radio de propaganda alemana se realizaban en inglés para socavar la posición de los aliados, dirigiéndose directamente a los civiles de todas las naciones de habla inglesa. En un programa llamado Germany Calling, un personaje ficticio llamado Lord Howe Howe advertía de la traición por parte de los líderes aliados. En enero de 1944, sugirió que estaban a punto de ser entregados a los rusos, aprovechando el miedo británico y estadounidense al comunismo. Se esperaba que el público británico, en particular, presionara a Churchill para que llegara a un acuerdo pacífico con Hitler, pero esa transmisión solo sirvió para convencer a los servicios de inteligencia aliados de que los nazis se estaban aferrando a un clavo ardiendo. La voz más famosa que interpretó a Lord Howe Howe fue la de William Joyce, nacido en Estados Unidos pero criado en Irlanda, quien abandonó Inglaterra para irse a Alemania al comienzo de la guerra. Como miembro destacado de la Unión Británica de Fascistas, habría sido internado, pero en su lugar se naturalizó ciudadano alemán. Joyce fue capturado en Alemania por los británicos poco antes del final de la guerra y ahorcado por traición. Aunque no era súbdito británico, se argumentó que, dado que Joyce había mentido en su momento para obtener un pasaporte británico, esa era, por lo tanto, su nación de elección, lo que lo hacía culpable de traición, un delito capital. Hitler también estaba llegando a un punto en el que se aferraba a un clavo ardiendo casi a diario. El Führer estaba convencido, en las primeras semanas de 1944, de que todo lo que necesitaba era desarrollar el avión a reacción para contrarrestar los esperados desembarcos aliados. Declaró que, si consigo llevar unos cientos de ellos al frente, eso exorcizará el espectro de la invasión para siempre. Era solo otro ejemplo de cómo Hitler había perdido su capacidad de pensamiento lógico y de toma de decisiones. Otro problema al que se enfrentaba Berlín era cómo explicar la derrota de los alemanes, y más concretamente, la de Erwin Rommel en el norte de África. Se habían jactado de que Rommel era un genio militar imbatible, por lo que qué hacer con él a continuación era todo un problema. Al cabo de un tiempo fue enviado a Italia, pero cuando comenzó el Año Nuevo, justo cuando los aliados convocaban a Eisenhower a Londres, Rommel fue llamado para defender la posición del eje en Francia. No hay duda de que los instintos militares de Rommel eran extraordinarios y, aunque en ese momento su compañero de mando, Gerd von Rundstedt, creía firmemente que el ataque aliado vendría de Dover a Calais, Rommel estaba convencido de que Normandía sería el destino elegido. Como resultado, el otrora muy favorecido zorro del desierto de Hitler pasó los meses de enero y febrero de 1944 inspeccionando las playas y el campo de Normandía. Foto 54. Se colocaron minas y trampas a lo largo de la costa, y cualquier campo que pudiera haber sido un lugar seguro para el aterrizaje de aviones o paracaidistas fue inundado o clavado, con lo que se hizo famoso como los espárragos de Rommel. Se trataba de largos postes clavados en el suelo que hacían imposible el aterrizaje de aviones o personal militar. Aunque pasarían meses antes de que se demostrara que tenía razón, por el momento, al menos, todo lo que Rommel podía hacer era confiar en su corazonada. Un lugar donde las tropas alemanas habían logrado mantener su posición era Italia. A pesar de que los aliados contaban con una ventaja inicial, los alemanes se habían atrincherado bien y de verdad alrededor de Montecassino.
y habría que expulsarlos si los aliados querían tener alguna posibilidad de llegar a Roma. El 12 de enero, el cuerpo francés intentó tomar la ciudad de Cassino, pero fue en vano. Los alemanes se mantuvieron firmes, lo que no dejó a los aliados más remedio que esperar otra oportunidad. No obstante, fue solo un breve momento de triunfo para Hitler, ya que en otros lugares sus tropas estaban siendo atacadas por todos lados. En toda la Europa ocupada por los alemanes, los partisanos se levantaban contra sus opresores. En Yugoslavia, el líder de los revolucionarios, el general Tito, era una espina clavada constante para los nazis, y lo que es más, para entonces ya recibía una ayuda considerable desde el aire, cortesía de los británicos y los estadounidenses. Y por supuesto, Rusia seguía siendo una peligrosa sangría para los recursos de Hitler. El 15 de enero, el Ejército Rojo finalmente rompió las defensas alemanas alrededor de Leningrado. La lucha fue tan feroz que los rusos tomaron pocos prisioneros, con más de 60.000 soldados alemanes muertos, mientras el Ejército Rojo despejaba toda la provincia de Leningrado. En Italia, los británicos se habían unido a los franceses en la batalla de Cassino, pero una vez más los alemanes repelieron sus avances. Al norte de Cassino, mientras los estadounidenses avanzaban hacia el río Rapido, en Italia, también planeaban un audaz desembarco desde el mar en Anzio, justo al sur de Roma. Mientras Eisenhower se reunía con sus comandantes en Londres para discutir la Operación Overlord el 21 de enero, las tropas británicas y estadounidenses, escoltadas por 28 buques de guerra, zarparon de Nápoles en la Operación Shingle, el nombre en clave para los desembarcos en Anzio. Apenas unos minutos después de la medianoche, las tropas desembarcaron. Los 227 alemanes apostados allí fueron tomados completamente por sorpresa y opusieron poca resistencia. En 24 horas, 36.000 militares aliados habían desembarcado sin incidentes, con la pérdida de solo 13 vidas. Hitler había ordenado a sus hombres defender Italia a toda costa, y en cuestión de días los aliados se dieron cuenta de que, a pesar de su éxito inicial, Anzio estaba lejos de estar asegurada. La aviación alemana atacó el 23 de enero, hundiendo los buques de apoyo británicos e impidiendo que se desembarcaran tanques y artillería pesada. El comandante estadounidense en Anzio dudó, con consecuencias desastrosas, dando a los alemanes la oportunidad de enviar refuerzos rápidamente. Como los alemanes aprendieron a su costa en Anzio, la inteligencia militar era de vital importancia, ya que saber que los aliados estaban en camino habría marcado la diferencia. En Bletchley Park, una elegante mansión en el corazón de la campiña británica, se interceptaban y descifraban los mensajes codificados del eje. No solo los aliados podían rastrear lo que los alemanes estaban planeando, sino que también podían asegurarse de que la información falsa que le estaban proporcionando al enemigo llegara a su destino. Con la operación Overlord inminente, esto era crucial, ya que se hacía todo lo posible por desviar toda la atención alemana de Normandía. Como parte de la operación Fortitude, una sofisticada y elaborada campaña para engañar a los alemanes sobre las playas de desembarco propuestas para la operación Overlord, por cada vuelo de reconocimiento sobre Normandía, se enviaban 2 sobre el paso de Calais. El primer grupo de ejércitos de los Estados Unidos, comandado por el famoso general estadounidense Blood and Guts Patton, era en realidad una invención total.
Pero los mensajes descifrados de los alemanes indicaban a los aliados que Hitler estaba trasladando tropas desde Rusia para prepararse para enfrentarse a Patton y sus hombres imaginarios en Calais. El 12º Ejército Británico, compuesto por la 14ª División Motorizada Británica, la 34ª División de Infantería Británica, la 8ª División Blindada Británica y la 7ª División de Infantería Polaca, tampoco existió más que sobre el papel. Y aparte de la corazonada de Rommel sobre Normandía, la campaña de desinformación funcionaba a la perfección. Sin embargo, para quienes luchaban en Italia, Rusia y el Pacífico, las batallas eran todo menos imaginarias. Los estadounidenses habían logrado avances significativos en el Pacífico desde 1943, avanzando gradualmente hacia las Islas Marianas, lo que les proporcionaría una base de importancia estratégica desde la cual lanzar ataques contra Japón. Pero antes de poder llegar a las Marianas, tendrían que tomar las Islas Marshall. El 1 de febrero, una gigantesca operación de desembarco estadounidense arrolló a los ejércitos japoneses de ocupación. Sin embargo, los defensores de las 3 islas atacadas prefirieron luchar hasta la muerte antes que rendirse. Las bajas japonesas fueron elevadas. De los 8.000 soldados que había en una de las islas, 7.870 murieron, mientras que los estadounidenses perdieron menos de 400 hombres. Aún así, un asalto total a Tokio aún estaba muy lejos, y la guerra en Europa tendría que concluir antes de que se pudiera abordar la cuestión de cómo derrotar a los japoneses. En Londres, Eisenhower estaba totalmente absorto en los planes para la Operación Overlord, ya que él y sus altos mandos se dieron cuenta del enorme compromiso de planificación que habían asumido. Los científicos, los expertos técnicos y una formidable operación de inteligencia serían cruciales. Y para las pocas personas con autorización de seguridad para conocer los detalles, parecía una tarea imposible. En el Palacio de Buckingham, Jorge VI se mantenía informado de los avances de Overlord, y al anotar sus pensamientos en su diario de febrero de 1944, nos ofrece una visión poco común de la aprensión que sentían los responsables de dirigir la audaz operación. El rey escribió: «Cuanto más se profundiza en ello, más alarmante se vuelve». Imagen 54A. Otra operación que estaba adquiriendo rápidamente proporciones alarmantes era la batalla que los aliados libraban en Italia, en un intento por mantener su posición en la cabeza de Playa de Anzio. El desembarco, que había comenzado con tantas promesas para los aliados, se veía frenado por los decididos ataques de los alemanes, y a poca distancia, en Cassino, las tropas de Hitler estaban haciendo un trabajo igualmente bueno para mantener a raya a los aliados. A medida que avanzaba febrero, era urgente resolver la batalla de Cassino si los aliados querían tomar Roma antes del inicio de la Operación Overlord. Se lanzaron folletos dirigidos a los amigos italianos, pidiéndoles que abandonaran el antiguo monasterio de Monte Cassino, ya que un ataque aliado era inminente. Fue una advertencia oportuna justo antes de que se lanzaran 400 toneladas de bombas sobre el magnífico santuario de la Alta Edad Media, matando al obispo y a 250 refugiados civiles que se refugiaban allí. Junto a los estadounidenses, canadienses y británicos, tropas maoríes, indias y gurkas lucharon cuerpo a cuerpo contra los defensores alemanes entre las ruinas, y aún así, los aliados no lograron desalojarlos de su posición estratégica. En los cielos de Europa, los aliados continuaron bombardeando Berlín, mientras que los alemanes, en represalia, bombardearon Londres. Con una precisión alarmante, 4 personas murieron en un ataque aéreo prácticamente a las puertas de la residencia del primer ministro, en el número 10 de Downing Street,
Pero, afortunadamente para Churchill, él se encontraba fuera de casa en ese momento. Para la RAF, los bombardeos sobre Alemania fueron muy costosos en términos de aviones perdidos y hombres muertos, pero Churchill, como siempre, se apresuró a defender sus acciones. Con todos los pensamientos centrados en la liberación de Francia, dijo: «La ofensiva aérea constituye la base sobre la que se asientan nuestros planes de invasión en el extranjero». Al mismo tiempo que se bombardeaban las principales ciudades de Gran Bretaña y Alemania, los estadounidenses estaban igualmente ocupados bombardeando a los japoneses en el Pacífico, hundiendo buques de guerra, buques mercantes y aeronaves, además de tomar otra de las Islas Marshall. Sin embargo, los japoneses lograron acertar de lleno a los buques de guerra estadounidenses frente a la costa de Iwo Jima. Como era de esperarse, los japoneses masacraron a los sobrevivientes, y hubo buques de guerra británicos que sufrieron un destino similar en el Océano Índico. Surgió una nueva táctica, ya que tan pronto como los submarinos japoneses hundían los barcos enemigos, salían a la superficie para ametrallar a los sobrevivientes, que se aferraban a las balsas salvavidas. Los japoneses mostraban poco respeto por los derechos humanos de los prisioneros de guerra. Y en los campos de concentración, los alemanes se comportaban con igual desprecio hacia sus semejantes. Sin embargo, en Dachau, donde se habían cometido tantas atrocidades, es interesante señalar que un empleado del campo dio un paso valiente. El 22 de febrero, 31 prisioneros de guerra soviéticos fueron arrastrados fuera de los barracones y ejecutados, y el empleado simplemente registró sus nombres, todos y cada uno de ellos. De los millones de personas asesinadas en los campos de concentración, la mayoría fueron víctimas anónimas del Holocausto, pero este empleado en particular devolvió la dignidad a los muertos, creando una lista que algún día serviría como prueba contra los responsables de cometer crímenes tan bárbaros. La primavera ya estaba sobre los aliados, a medida que febrero daba paso a marzo, y con la fecha de la invasión cada vez más cerca, la inteligencia militar aliada trabajó sin descanso para poner en marcha todos los elementos de los planes de engaño para la Operación Overlord. En Moscú, los soviéticos dieron su bendición a las campañas de desinformación angloamericanas y añadieron una interesante por su cuenta, simulando un falso desembarco frente a la costa de Noruega. Todavía había contratiempos, ya que un nuevo ataque aliado a Monte Cassino no logró asegurar la ubicación, y las tropas alemanas marcharon hacia Hungría. Sin embargo, el férreo control de Hitler sobre el poder se le estaba escapando, ya que algunos de sus propios oficiales comenzaban a cuestionar su autoridad. Desde sus primeros días como canciller de Alemania, Hitler siempre había temido la posibilidad de un asesinato. Después de todo, se había ganado muchos enemigos a lo largo del camino, pero el hecho de que ahora se estuvieran discutiendo complots entre sus propios hombres convertía a todos los que lo rodeaban en un peligro. Sin duda, los días del Führer estaban contados, pero el daño que aún era capaz de infligir a los aliados era un peligro muy real para el éxito de la Operación Overlord, que cobraba impulso a cada hora que pasaba. En Londres se celebraban interminables rondas de reuniones de alto secreto, mientras aquellos a quienes Eisenhower había encargado que se aseguraran de que todo estuviera listo para la invasión, trabajaban sin descanso. Y mientras tanto, el espíritu británico de tiempos de guerra prevalecía, ya que los ciudadanos de Londres se ocupaban de sus quehaceres diarios con la mayor alegría posible. Ya fuera trabajando en tiendas, oficinas o fábricas, todos aportaban su granito de arena al esfuerzo bélico. Y por las noches, se ofrecían como voluntarios como guardias antiaéreos y vigilantes contra incendios para mantener la ciudad lo más segura posible, sin importar lo que Hitler les lanzara.
El destino del mundo libre estaba en manos de los expertos escondidos en las elevadas oficinas de guerra de Londres, que planeaban la fuerza de invasión más grande y audaz, conocida hasta entonces por el hombre. Si fracasaba, Hitler tendría la oportunidad de volver a inclinar la guerra a su favor, y con una operación de proporciones tan épicas, a los aliados les quedaría poco o para volver a atacar. Las sirenas de ataque aéreo seguían sonando y las bombas seguían cayendo sobre las calles de Londres. Pero, como Hitler había aprendido por las malas, este era un pueblo que se negaba a ser aplastado. La vida continuaba, y la gente sacaba el máximo partido a cualquier placer que pudiera encontrar. Los teatros del West End tal vez tuvieran dificultades para presentar espectáculos por las noches, pero los conciertos a la hora del almuerzo se convirtieron en un fenómeno popular durante la guerra. Los lugares eran inusuales. La Galería Nacional era una de las favoritas, popularizada por la pianista clásica Dame Mira Hess, y londinenses de todos los ámbitos de la vida se tomaban un descanso de sus apretadas agendas para dejarse llevar por las melodías líricas de Beethoven, Brahms y Mozart. Era sin duda la calma antes de la tormenta. En los pasillos del poder de Londres se había escrito el plan para la victoria, y el día D estaba, literalmente, a un latido de distancia.